Buenas noches, amigos televidentes. Agradezco a Dios el poder llegar una vez más hasta vuestros hogares. Y antes de introducirnos al estudio de la palabra, vamos a implorar la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, invocamos tu presencia y tu dirección en el estudio de tu palabra. Quieras tú, a través de tu Santo Espíritu, grabar estas preciosas enseñanzas del Evangelio en nuestras mentes y corazones para que produzcan frutos para tu gloria y nuestra preparación para tu reino eterno que muy pronto vendrá. En el nombre y en los méritos de Cristo. Amén. Abramos las páginas sagradas del maravilloso libro de Dios a fin de continuar nuestro estudio del Evangelio en la creación del tercer día. Leamos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 13. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. La obra de la creación en el tercer día fue doble, debido a que la tierra todavía estaba desordenada y vacía. Y el gran propósito de Dios en ese día fue completar la creación del ecosistema del planeta, que habría de ser finalmente el lugar de la raza humana, donde ellos habrían de vivir. Con ese propósito, Cristo, por el poder de su palabra, organizó las aguas e hizo emerger la tierra seca, y la llenó de belleza, vistiéndola con la naturaleza. La engalanó con la verde hierba y las plantas hermosas, con las flores y los árboles majestuosos, y la hizo producir los cereales y los árboles frutales para el sustento del hombre. Dios creó la semilla, como creó la tierra mediante su palabra. Por su palabra, Él le dio el poder de crecer y multiplicarse. En esa palabra, la que todavía hace que brote la semilla, toda la semilla que hace subir su verde espiga a la luz del sol, declara el milagroso poder de esa palabra pronunciada por aquel que dijo y fue hecho, mandó y existió. En la creación del reino vegetal hallamos dos verbos principales. El primero, que indica el método principal usado por Dios en la creación, a saber, su palabra infinita. Pues para crear Dios dijo y fue hecho. Y segundo, el verbo producir, que significa crear, engendrar, originar, el cual implica la orden creativa a fin de que todo el reino vegetal viniera a existir, partiendo de la materia ya precreada, esto es la tierra. Es importante resaltar que la tierra no produjo todas las plantas y árboles por un poder inherente que se hallaba en ella. El llamar a nuestro planeta, como muchos le denominan, la madre tierra, es una connotación que hace difusa, si no es que borra por completo de la mente del hombre la existencia de Dios, el gran creador de todas las cosas. El atribuirle a la tierra el origen de la naturaleza lleva la marca del querubín que se atribuyó a sí mismo la gloria con la cual Dios lo engalanó. Al ordenar Cristo, por el poder de su palabra, la existencia del reino vegetal, con su gran diversidad, Cristo estableció la división natural del sistema botánico en tres grandes categorías. Primero se menciona en el Génesis la hierba. Esta incluye la variedad de hierbas y las plantas ornamentales. Segundo, la hierba que da semilla, esto es, los cereales.
Y tercero, los árboles ornamentales y los árboles frutales. Toda la naturaleza inofensiva fue creada por Dios para la felicidad, el beneficio y el sustento de la raza humana. Pero a causa del pecado, Dios maldijo la tierra. Es decir, la muerte habría de afectar a todo el reino vegetal. El Señor declaró en su palabra, en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar la bondad solamente porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado en las flores mustias y la caída de las hojas. Adán y su compañera vieron los primeros signos de decadencia. Fue presentada con vividez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente debía morir, pues ese es el único salario del pecado, la muerte. Pero entre los espinos y los cardos, Dios nos ha revelado un mensaje de amor, pues hay rosas entre los espinos, rosas hermosas que en medio de la desdicha y el sufrimiento del hombre nos revelan el gran amor de Dios por el hombre que se iba a manifestar en la rosa de Sarón. Esto es, el Hijo de Dios, el Rey del universo, el cual vino a este mundo lleno de espinos y cardos, lleno de hombres impíos y pecadores, llenos de maldad, quien vivió una vida de sufrimientos y tentaciones provenientes de sus enemigos, de quien dice el profeta que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. En el día de su pasión, de su gran sacrificio de amor infinito para salvarnos, le coronaron con una corona de espinas. Sí, el apreciado amigo del hombre, Cristo, es así que vino a este mundo para salvarnos del pecado. Sí, apreciado amigo, es así como la naturaleza nos da un mensaje de amor y esperanza de en medio de los espinos. El relato del tercer día de la creación nos dice que cuando Cristo terminó de crear toda la naturaleza, vio que todo era bueno. No existía ninguna hierba, planta o árbol que fuera perjudicial al hombre. Entonces, preguntamos, ¿de dónde provienen todas las plantas dañinas al hombre? Tales como el opio, la marihuana, la coca y otras. A esta pregunta Cristo le dio una respuesta. Durante los días de su ministerio, con una parábola que explica y se aplica al origen de la existencia de todos los árboles, plantas y hierbas nocivas. Leamos el relato en el libro de Mateo. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mateo capítulo 13, versículos 26 y 27. Y él les respondió: un hombre enemigo ha hecho esto. Mateo 13, 28. El campo de la parábola representa la tierra. El que sembró la buena semilla en la creación por medio de su palabra y la hace crecer y dar fruto hasta hoy es Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, como está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 37. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del hombre. Y la continuación de la interpretación nos dice a respecto del campo. Mateo capítulo 13, versículo 38, que ese campo de la parábola es el mundo. El campo es el mundo. El relato del primer día de la creación nos dice que en el principio, cuando nada existía, Dios creó los cielos y la tierra de lo que no se veía, de lo que no existía. No había nada. Y esta es una evidencia de fe, como está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Por la fe, el Señor constituyó el universo. Y finalmente, Cristo nos responde la pregunta en Mateo 13, 39. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Esta parábola de naturaleza espiritual tiene también su aplicación literal en referencia al origen de las hierbas, las plantas y los árboles dañinos a la salud física y espiritual del hombre. Pues es obvio a la luz del relato de la creación del mundo vegetal que Dios no las creó. Cristo no creó ninguna planta nociva al consumo del hombre. Muchos argumentan que plantas tales como la coca, la marihuana y otras no son dañinas, pues Dios las creó. A los tales Cristo les responde a través del relato de la creación de la naturaleza y de la parábola en consideración, que no fue Él que creó estas plantas, sino que fueron originadas en el laboratorio del diablo, a fin de mitigar aún más las percepciones morales y espirituales del hombre y debilitar el poder de la voluntad. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor, pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. En la parábola del sembrador se le hizo una pregunta al amo: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El amo contestó: un enemigo ha hecho esto. Todas las cizañas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas, plantas dañinas y plantas intoxicantes. Pero en el lirio de los valles, esto es, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador, quien durante los días de su ministerio redentor y restaurador del hombre profetizó. En Mateo capítulo 15, versículo 13, mas respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Sí, las señales de los tiempos, el cumplimiento de las profecías, nos dicen que no está lejano el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando finalmente Cristo va a desarraigar todos los cardos y los espinos, frutos del pecado, y toda planta nociva que no fue creada por Él, mas amalgamada por el enemigo, por el maligno. Sí, Cristo va a desarraigar a Satanás y a los demonios y a los impíos con su estela de pecado, desdicha, sufrimientos y muerte. Y por aquel poder de su palabra, que en el principio trajo a la existencia la naturaleza
perfecta, sin mancha de decadencia y muerte, Él va a crear de nuevo toda la naturaleza y la tierra volverá a ser un Edén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 nos dice el apóstol Juan: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apreciado amigo, en la naturaleza se encuentra plasmado el mensaje del Evangelio, mensaje de amor, de esperanza y de salvación. Nuestro Señor Jesucristo te revela sus propósitos, su plan de amor y obra de restauración que Él desea obrar en ti, en la hierba, en el trigo. Podemos ver prefigurado al hombre y la obra que Cristo desea obrar por ti y en ti. Él es el gran sembrador que sembró en este mundo lleno de espinos y cardos la semilla del Evangelio. Sí, la sembró por medio de su encarnación, vida santa y perfecta, y sacrificó toda su vida hasta la cruz del Calvario, donde Él expió el pecado. Sí, querido amigo, es la semilla del perdón de nuestros pecados, la cual germina cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. La germinación de la semilla prefigura la regeneración, la nueva creación, el comienzo de la vida espiritual por medio del perdón de Dios. Y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Nuestro Señor Jesucristo no solo desea perdonar nuestros pecados y recrearnos, Él desea aún más, implantar su imagen perfecta, esto es, su carácter santo en nosotros, a fin de que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Con esta finalidad, Él nos exhorta. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol nos exhorta a crecer en la gracia de Dios. Esto implica la parte que nos corresponde como hijos de Dios. A fin de crecer espiritualmente, necesitamos mantenernos en comunión con Cristo, usando los medios de gracia propuestos a nuestro alcance. Esto es, la oración, el estudio de la vida de Jesús tal cual está expresada en la palabra de Dios, velando y ejerciendo fe en sus promesas a cada paso de nuestra experiencia cristiana, llena de los espinos de las tentaciones y las dificultades y las pruebas que nos sobrevienen. Debemos contemplarle por la fe y, aferrados de su mano salvadora, avanzar hacia la perfección del carácter cristiano. Pero aquí se introduce otra lección espiritual que nos viene del Evangelio de la naturaleza. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer las lluvias para dar humedad a los campos sedientos. El sol debe impartir calor. Debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla crece. Cada planta se desarrolla por el poder de Dios. Así también sucede con nosotros. Por nuestros propios diligentes esfuerzos no podemos producir frutos de justicia. No podemos alcanzar la perfección. Necesitamos recibir a cada fase de la santificación y del desarrollo del carácter cristiano el calor de los rayos provenientes del sol de justicia y el poder y la lluvia de las gracias del Espíritu Santo a fin de fructificar para Dios. Pues solo podemos producir frutos buenos por medio de la obra del Espíritu Santo en el alma
como está escrito. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que te condene. Nos hemos estancado en el crecimiento en la gracia. No vemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas. No creemos que en Cristo hay poder para vencer completamente el pecado, subyugando toda tendencia pecaminosa, heredada o cultivada, a fin de llegar a la medida de la estatura perfecta de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ignoramos o no creemos en su exhortación. A todos sus hijos Jesús les ordena: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ninguna alma. No espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto de que puedan realizarlo. No si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia, a fin que ellos, sobre los cuales Él les confiere un privilegio tan elevado y santo, puedan alcanzar la santificación. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter cristiano. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Hemos de esforzarnos para honrar a Cristo. Hemos de esforzarnos a fin de crecer en Dios. En cada exhortación de la palabra de Dios se muestra y se encuentra inherente una promesa. Pues en nuestros propios diligentes esfuerzos no podemos llegar a la perfección. Esto es, a la completa victoria sobre la tentación y el pecado. No podemos completamente vencer y subyugar la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Cuando Él nos exhorta a ser perfectos, Él nos está prometiendo: yo te voy a hacer perfecto. Yo te voy a hacer crecer hasta que reflejes perfectamente mi carácter y alcances la perfección que yo alcancé en la carne mortal. Por mi justicia impartida y la obra del Espíritu Santo, crearé en ti justicia, crearé en ti pureza, crearé en ti perfección, crearé en ti santidad. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros y en lo que Él puede hacer por nosotros y quiere y anhela hacer por nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. En el proceso de las plantas observamos que primero germina la semilla, después surge el tallo, y luego la espiga, y luego el grano o fruto en la espiga. Así también sucede en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. Pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Cristo, mi querido amigo, mi querido hermano, es el restaurador. Planta un nuevo principio de vida en el alma. Y esa planta crece y produce fruto. La gracia de Cristo purifica mientras perdona y prepara a los hombres para un cielo santo. Debemos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que alcancemos plenamente la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, como está escrito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los que crecemos tenemos el privilegio de llegar a ser varones perfectos
Y hay una medida, esta es la estatura de Jesús. Esa es la medida bíblica, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento en la gracia hasta alcanzar la perfección o santidad es vital en nuestra experiencia cristiana de santificación, pues de lo contrario no podremos entrar en el reino de Dios. Así está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Sí, el evangelio de la creación del tercer día nos revela claramente el secreto del crecimiento en la gracia, el desarrollo del carácter a la semejanza de Cristo, hasta que lleguemos, oh sí, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, y esto es perfección. Por ti mismo, por mí mismo es imposible, pues el crecimiento en la gracia es obra de Dios. Permite que el divino agricultor coseche en ti su imagen por medio del poder de su palabra divina. Este es mi deseo para ti y para todos los oyentes. En el nombre del Señor. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.